Aleluya. Estamos aquí para buscar de Dios. Amo. Vamos a adorar al Señor con esta adoración. Oh, aleluya. Vamos a decirle al Señor que le amamos. No hay nadie como tú, Jesús. Aleluya. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Padre de los cielos, ten misericordia de nosotros. De donde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Aleluya, Señor. Venimos a adorarte en esta noche. Oh Señor, trae tu perdón sobre nosotros. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Oh Señor, no hay nadie como tú, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido. Aleluya. Aleluya, bendito sea el nombre de Cristo. Oh, bendito Señor. ¿Dónde estarían nuestras vidas, Señor, si no estuviéramos guiados por tu Espíritu y por tu palabra? ¿Qué nos depararía el mundo, Señor? Un mundo donde no hay esperanza, donde no hay salvación. Por eso contamos contigo, Señor, para que nos salves, para que nos animes, para que nos guíes en estos tiempos de oscuridad. Oh Padre de los cielos, aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Oh Señor, ven a nuestras vidas esta noche. Amor. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Oh Señor Jesús. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti
si no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Sí, Señor, aleluya, bendito sea el nombre de Cristo. Qué bueno es estar en la presencia de Dios y poder adorarle, ¿verdad? Con canciones como estas que describen nuestra necesidad interior. En esta noche quiero traerles un mensaje muy sencillo que se titula Esforcémonos sin desmayar. Está hablando este mensaje que Dios estaba tratando conmigo. Si le cuento un poco sobre cómo Dios me dio este mensaje, llevo como una semana o más en mi lectura sistemática de la Biblia y he encontrado pasajes en los cuales Dios me ha hablado de que no debemos desmayar, que no debemos dejar de intentarlo, porque a veces nuestras circunstancias de vida son un poco difíciles y a veces nos damos como que por vencidos porque hemos intentado tantas veces y al final parece que no tenemos el resultado. Pero déjeme decirle que estos son tiempos diferentes, son tiempos en que vemos que esta llamada pandemia ha cambiado toda nuestra existencia, toda nuestra realidad y las situaciones en las cuales habíamos experimentado por mucho tiempo. Así que se ha hecho algo totalmente o radicalmente diferente alrededor de nuestras vidas, refiriéndonos al trabajo, refiriéndonos a la escuela con los niños, a nuestra, digamos, esta situación en la cual estamos más aislados todavía. Incluso, como yo le he manifestado en muchas ocasiones, he visto templos durante mi caminar diario dentro de la ciudad, he visto tantos templos cerrados, no veo lo que antiguamente, la forma en que operaba la iglesia, tanto en los cultos como en esta situación de predicar por las calles, de darle testimonio a las personas. Ahora se ha hecho un poco más difícil todo eso por producto de esta pandemia. Por tanto, se ha creado una atmósfera, incluso mundial, una atmósfera de temor y de inseguridad. Tanto es así que resulta a veces hasta un poco difícil, digamos, le predica a una persona y esa persona está tan temerosa de participar de un culto o de un estudio bíblico o de ir a visitar a alguien que sea de la fe, porque tienen temor de contagiarse y de perder su vida por esta enfermedad tan terrible. Aunque gracias a Dios ya esto va saliendo adelante, muchas personas caen enfermas y terminan incluso hasta hospitalizadas, pero no pierden la vida, sino que logran recuperarse, y gracias a Dios por eso, porque todo el tiempo, digamos, los medios sociales, las noticias, están intimidándonos al punto de recluirnos en nuestros hogares y no nos dejan, digamos, con todas las leyes que se han establecido y las medidas, han impedido que el evangelio siga expandiéndose en este mundo. Sin embargo, a pesar de que esta situación nos afecta, no quiere decir que debe afectar nuestra relación con Dios. Debemos, ya que estamos en un ambiente más, digamos, más íntimo en nuestros hogares, deberíamos cambiar la perspectiva y buscar una intimidad más profunda con Dios en cuanto a buscar la presencia de Dios para que nuestra fe no mengue, no disminuya, no se reduzca debido a esta falta de comunión cristiana que tenemos y de la labor que hacemos como cristianos. Sin embargo, debo decirle, hermano, que aunque estamos en un tiempo de prueba, es un tiempo por el que debemos demostrar que no vamos a fracasar en nuestro propósito de cumplir la voluntad de Dios. Lo cual quiere decir que tenemos que encontrar la manera, la vía de poder llevar el evangelio a otras personas. Actualmente yo lo estoy haciendo así online para compartir con hermanos y de alguna manera esta palabra pueda ser llevada a otras personas, porque como decía este mismo coro que estábamos en la adoración, decía que queremos conocer a Dios, porque ¿dónde estaríamos si no hubiésemos conocido el evangelio, si no hubiésemos conocido al Dios que nos ama? Pero ¿cómo una persona incrédula puede conocer a Dios si no tiene noticia? Hermano, ciertamente el mundo
tiene rumores acerca de Dios, tiene una idea, y más bien una idea equivocada acerca de cómo es nuestro Dios. Pero nosotros que somos cristianos, que hemos leído la Biblia, que conocemos el mensaje de Cristo, somos nosotros los responsables de llevar ese mensaje y dar a conocer a Jesús. ¿Me dice amén a eso? Y por eso es muy importante que en este tiempo en que estamos así de esta forma, digamos, recluidos o aislados, tenemos que crecer en nuestra fe, tenemos que crecer en nuestro conocimiento. Hay personas que no tienen ni idea de lo que la Biblia dice porque jamás la habían escuchado. En mi testimonio personal, digamos, yo conocí la Biblia a la edad de 21 años. Ahora, me habían contado toda clase de historias acerca de Dios. Y yo en mi corazón quería, desde niño, quería servir a Dios, quería vivir para Dios. Pero comencé a, digamos, a ejercer ese tipo de creencias que me platicaban, que me enseñaban mi familia, mis amigos, lo que oía en la calle. Pero yo lo que necesitaba era una fuente fidedigna. Yo lo que necesitaba como persona era un mensaje verdadero. Y eso, hermano, no se encuentra en los rumores del mundo, se encuentra en la palabra de Dios. Y nosotros somos las personas llamadas por Dios a ese trabajo de predicar el evangelio de Cristo. Entonces, nosotros vemos que esta situación ha creado en muchos cristianos, de lejos y de cerca, ha creado esta atmósfera de temor, de inseguridad y también de, digamos, desánimo. Pero déjeme decirle algo. Si estamos en esta condición, nosotros, aunque nos sintamos solos, debemos estar conscientes de una verdad universal declarada en las Escrituras. Aunque nos sintamos solos, Dios nunca nos abandona. Dios siempre está con nosotros. No importa cuál sea nuestra condición. Recordemos a Jonás. Era un profeta de Dios y le prediqué el otro día sobre esto. Él decidió huir de la presencia de Dios, desobedecer a Dios, porque él no estaba de acuerdo con Dios. Aunque era un creyente fiel, aunque era un profeta. Pero Dios nunca lo abandonó. Aunque él corrió a Tarsis, aunque él trató de irse en un barco, Dios estaba con él. Y Dios quería convencerlo de hacer su obra. Y hoy vamos a hablar algo sobre eso mismo, como una continuación de este intento de Dios, de que nosotros no solamente creamos, sino que confiemos plenamente que su propósito ha de cumplirse sobre la tierra. Amén. Y siempre Dios está con nosotros. Pero si usted quiere digamos, sentirse mejor, si usted quiere dejar desánimo, debo decirle que nosotros tenemos una fuente inagotable de gozo, una fuente inagotable de conocimiento, una fuente inagotable de inspiración, de visión espiritual, y está aquí en la palabra de Dios. Usted puede ser que esté buscando una persona que le inspire, usted está buscando a alguien a quien imitar. Debo decirle en esto, no se confunda. Nuestro mejor ejemplo siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo. Él es el que comenzó todo esto, porque Él es nuestro Dios. Así que yo le animo a que usted tome en cuenta la palabra de Dios y usted la lea cada día y usted se ejercite en la fe cumpliendo los mandamientos que están aquí. Porque usted puede ser un creyente, como decíamos en cierto momento, un creyente de banco, una persona que solamente viene al templo a recibir, pero no hace nada más que escuchar. Hermano querido, usted es una persona importante para el plan de Dios. No importa quién usted sea, no importa la edad que usted tenga, no importa digamos el nivel cultural o académico que usted tenga. Dios quiere usarlo usted para predicar su palabra santa. Dios puede usarlo usted. Ahora, yo quiero llevarlos a ustedes, en el nombre del Señor Jesús, a la meditación que Dios me dio sobre este aspecto de que debemos esforzarnos, porque tenemos un propósito en el plan de Dios. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 25, y vamos a leer la parábola de los talentos. Yo lo voy a leer rápidamente para que en el nombre de Jesús tengamos idea de todo lo que se habla aquí.
y poder reflexionar sobre esto, porque ciertamente muchos pasajes de la Biblia, como las parábolas, tienen un significado espiritual muy profundo, que a veces nosotros pasamos por alto algunos detalles que tienen una significación importante en cuanto a nuestra vida espiritual diaria. Y por eso yo voy a leerlo primero y luego vamos a entrar en un tiempo, digamos, de explicación o profundización de esta parábola. Dice así la palabra de Dios, la leo en el nombre del Señor Jesucristo. Busque ahí en su Biblia, Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1. A cada uno, escuche bien, repita conmigo, a cada uno conforme a su capacidad. Repita conmigo, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos el Señor. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Pues después de mucho tiempo, este versículo es muy importante, dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, esto fue lo que dijo el Señor: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. Y he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo, tu talento. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tienes le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, escuche bien, al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Está conmigo en esta noche, hermano? Fíjese, este mensaje, cuando usted ve todo lo que está hablándose aquí en la parábola, de forma general usted puede ver que el propósito es que hay que multiplicar, que alguien tiene la responsabilidad de multiplicar. Y a veces esto resulta un poco difícil para nosotros los seres humanos cuando hablamos de cuestiones de dinero. Pero quiero que lo vea de esta manera. Cuando nosotros estamos en esta relación con Dios, la cuestión de multiplicar no es tan complicada. La cuestión está en si nos esforzamos o no. Yo cuando estaba leyendo esto, yo recordaba que el Señor Jesús con sus discípulos había multiplicado los panes y los peces. No sé si usted recuerda que en esa ocasión, cuando el Señor está hablando sobre la multiplicación, que está predicando y multiplicó los panes y los peces, Él animó a sus discípulos. Vamos a leerlo por un momento para ver la relación que tiene esto con lo que estamos hablando. Vamos a verlo allí en Mateo 14, versículo del 15 al 20. Lo voy a leer rapidito, porque cuando yo estaba mirando esto, yo tenía la confianza y sentí de parte de Dios que si nosotros logramos poner las cosas que tenemos en las manos de Dios, Él es capaz de multiplicarlas. Porque si lo hacemos por medio de la fe y nuestro esfuerzo, hermano, Dios va a multiplicar lo que nos ha dado. Amén.
Por eso dice aquí, vamos a leer, en la alimentación de los 5,000, en el capítulo 14, versículo 15 en adelante, dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto. Están los discípulos preocupados por la gente que vinieron a escuchar la doctrina de Cristo. Y dice: y la hora ya ha pasado, ya es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren qué comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer, darles ustedes de comer. Y ellos dijeron: Señor, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Le quiero preguntar, ¿esta situación no fue una sorpresa para los apóstoles y discípulos de Cristo? Imagínense, había más de 5,000 personas, era una multitud grande. Imagínense que usted esté enfrente de una congregación que sea más de 5,000 personas y que el Señor le diga a usted: usted es responsable de darle de comer a todos ellos. Pero ¿qué respondieron los discípulos? Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer si lo único que tenemos son, ¿qué cosa? 5 panes y 2 peces. O sea, esto era un desafío demasiado grande para los apóstoles. Ellos no veían la manera de resolver el asunto. Ellos no pensaban que era posible y físicamente no es posible. Si no tenemos la intervención de Dios en nuestras vidas, hermanos, no podremos lograr lo que Él nos pide. ¿Me dice amén a eso? Por tanto, aquí tiene que obrar la fe en las cuestiones de la obra de Dios. Nosotros tenemos que esforzarnos sin desmayar, pero tenemos que contar con la ayuda de Dios para hacerlo. ¿Me dice amén? Entonces dice: no tenemos aquí sino solo 5 panes y 2 peces. Hermano, fíjese, puede ser que lo que usted tenga de parte de Dios, lo que usted tenga como recurso, sea tan poco que a usted le parezca insignificante para lograr lo que Dios se ha propuesto. Pero si Dios le dice a usted que haga algo, hermano, eso va a ser posible por su poder, no por el suyo. No es por su capacidad humana, no es por lo que usted pueda hacer, sino lo que Dios puede hacer a través de usted. Como dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir, yo no soy capaz de hacerlo todo, pero si el Señor me fortalece, no va a haber nada imposible. Y eso se lo estoy diciendo a usted y me lo estoy diciendo a mí. Nosotros tenemos que apoyarnos en Dios para hacer cualquier cosa que querramos hacer. ¿Me dice amén a eso? Ahora, esto es interesante porque en el versículo 18, cuando los discípulos dijeron: no tenemos suficiente para alimentar a toda esta gente, no tenemos nada más que 5 panes y 2 peces, ¿qué dijo el Señor? Tráiganmelos acá. Cuando esos panes y esos 2 peces estuvieron en las manos de Jesús, ¿qué sucedió? ¿Qué pasa cuando nosotros, cerca de Cristo, oímos su voz y obedecemos sus mandamientos? ¿Qué pasa cuando nosotros entregamos lo que tenemos en las manos de Cristo? Puede ser que para usted no sea mucho, puede ser que para otra persona sea insignificante, sea demasiado poco, pero en las manos de Dios, aún lo que a nosotros nos parece poco, hermano, Dios puede hacer un milagro. Amén. ¿Me dice amén? Amén. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra para que nos demos cuenta que esa vida que usted tiene, ese corazón que usted tiene, puede que usted se sienta insignificante, pero usted en las manos de Dios puede ser un milagro. Yo estaba meditando en el Señor y le decía: Padre, yo estaba en mi carrera, yo decidí dejarla para servirte y yo no era nadie, pero quiero servirte para hacer lo que tú quieras. Por eso mi vida cambió radicalmente. Lo mismo pasó con mi esposa y con muchos hermanos alrededor del mundo que han deseado servir a Dios. Y yo quiero decirle, no es solamente ciertas personas. Dios quiere que cada persona que crea en Él se sacrifique y se esfuerce para Él. Amén. Amén. Dice aquí la palabra, sigo el versículo 19, dice: entonces
mandó Jesús a recostarse, a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y los partió y los dio, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Quiere decir que Dios, si nosotros logramos poner lo que tenemos, nuestras vidas, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros talentos, en las manos de Dios, ¿qué va a suceder? Dios puede multiplicar, Dios puede hacer milagros. ¿Me dice amén a eso? Amén. Así que aquí vemos que los discípulos entregaron lo que tenían a Dios, y Dios hizo milagro. Amén. Entonces esto nos puede llenar de confianza cuando vemos lo que nos enseña la parábola de los talentos. Y es importante que usted vea, vamos a repetir, vamos a leer lo que dice, porque nosotros estamos esperando al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros debemos identificarnos con estos siervos, pero fíjese, la Biblia dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre. O sea, esto Dios lo está comparando, haciendo una semejanza entre lo que es el reino de los cielos y lo que es lo que está pasando con nosotros aquí en la tierra. Por tanto, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Hermano querido, este Señor de quien habla, sabemos que es el Señor Jesucristo, y Él se fue. ¿Cuántos dicen amén? Pero va a regresar por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso también? Amén. Hermano, el Señor se fue y dejó talentos, ¿verdad? Sus bienes. ¿A quién? A sus siervos. Entonces, ¿quiénes son los siervos de Dios? Yo no quiero que usted se equivoque pensando que los siervos de Dios son los líderes de la iglesia, los pastores, los evangelistas y demás cargos que hay en la iglesia, obispos, directores, presidentes y cosas. No. Cuando dice siervo se refiere a todo aquel que está bautizado en el nombre de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, una persona que sea fiel al Evangelio de Cristo. Si usted está bautizado en Cristo Jesús, si usted es una persona que ha creído de corazón y está en los mandamientos del Señor, usted es un siervo o una sierva de Dios. Y Dios ha dicho aquí que ha dejado talentos a cada uno de sus siervos, a todos, no solamente a unos pocos escogidos. Y esto ha sido una ideología que se ha interpretado en la iglesia, de que solamente los pastores y los líderes son los que tienen talento. Hermano, todos hemos recibido algo de parte de Dios. Amén. Así que esto no es cuestión de que hay unos mejores que otros. No, aquí Dios nos está diciendo que entregó sus bienes, y estamos hablando de bienes espirituales, a sus siervos y siervas. ¿Me dice amén a eso? Amén. Esto es importante aclararlo, porque a veces nosotros perdemos de vista que todos debemos ser útiles en las manos del Señor. Amén. ¿Me dice amén? Amén. Ahora escuche. Versículo 15 dice: a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y luego hace una aclaración muy importante. Dice que a cada uno le dio conforme a ¿qué? A su capacidad. Hermano, el Señor conoce a cada uno de sus hijos. El Señor conoce a cada uno de sus siervos. Y Él va a entregar de sus bienes, ¿verdad?, según la capacidad que tengamos. ¿Y a qué capacidad se refiere? A la capacidad de servir. Porque aquí está hablando de talentos. Y cuando hablamos aquí, literalmente, lo que se traduce está hablando de dinero, ¿verdad? No talentos en cuanto a capacidades espirituales, no. Aquí está hablando de talentos en el sentido de que un talento era una medida de dinero. En este caso, un talento representaba, como en el Antiguo Testamento, como 34 kilogramos de plata, y en el Nuevo Testamento eran alrededor de, una cantidad parecida, pero se traduce en el Nuevo Testamento en una comparación
de que un talento representaban 6,000 dracmas o denarios. Y quiero que usted lo entienda, porque esto es muy importante para entender el sentido. Acuérdense que Jesús está hablando con una multitud de personas que son judías, personas en Israel, y cuando Él les habla en parábola, dice, esto es igual que si un señor le entrega su dinero, sus bienes a sus siervos para que hagan negocio. Aquí nosotros no vemos esa expresión declarada directamente, pero el Señor dice, le entrega sus bienes. Nunca vemos que dice, y hagan negocio, no dice nada, pero se sobreentiende por todo lo que se explica posteriormente. Ese señor entregó sus bienes para que ellos lo administraran, para que ellos negociaran, para que ellos lo multiplicaran. Todo el deseo del Señor aquí, con el Señor hace la comparación, es que aquel hombre que tenía aquellos bienes, que tenía aquella propiedad, quería que sus siervos multiplicaran su fortuna. Ahora, para entender lo que significaba el dinero que estaba entregando, yo se lo quiero explicar. Un talento era el equivalente a 6,000 dracmas o denarios. Entonces, un denario era el equivalente de pago de un día de trabajo de una persona promedio, digamos, un trabajador, un jornalero que trabajaba en la agricultura de sol a sol. Después de todo un día de trabajo le pagaban un denario o un dracma. Entonces, quiero que usted entienda que al siervo que él le dio un talento, le estaba dando 6,000 dracmas para que negociara, para que hiciera riqueza, o sea, hiciera negocio y lo multiplicara. Entienda esto. Vamos a hacer un cálculo aproximado para que tengamos idea. Como estamos hablando del pueblo de Israel, imagínense, ellos trabajaban 6 días a la semana y contando, digamos, en un año completo, quitando los días de reposo y los días de fiesta, que tenían 2 días de reposo cada uno aproximadamente, digamos que una persona normalmente aproximadamente trabajaba 300 días en el año. Quiere decir que si al año una persona lograba trabajar todo el año y ganaba 300 denarios, entonces un talento equivalía a 20 años de trabajo de una persona que era trabajadora. ¿Se imagina? O sea, el trabajo de toda una vida, Dios, este señor le estaba entregando a su siervo para que hiciese más fortuna. Y cuando hablamos de los 2 talentos, estamos hablando de 40 años de trabajo. Y cuando hablamos de 5 talentos, le estaba entregando la fortuna de 100 años de trabajo. Imagínense la magnitud de lo que estamos hablando aquí. Así que esta riqueza, ¿verdad? Que eran 10, en este caso 5, 2 y 1, ¿verdad? Estamos hablando 7 de 8. Eran 8 talentos que el Señor entregó. Era una gran fortuna, entiéndalo bien. Ahora, cuando vemos esta situación, encontramos que inmediatamente que se fue el Señor, dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos sobre ellos. Aquí vemos una matemática clara, digamos proporcional. El Señor entregó 5, 2 y 1 talento, ¿verdad? En total 8 talentos. Cuando usted ve el resultado de todo el trabajo de estos hombres y de estos siervos, encontramos que el que tenía 5 lo convirtió en 10. Pero fíjese, aquí la Biblia no nos habla de la forma de vida de estos siervos. Solo nos dicen que durante el tiempo que se ausentó su señor, ellos negociaron, al menos el que tenía 5 y el que tenía 2. No sabemos de qué vivían, no hay descripción de de cómo hicieron, no hay nada. Solamente nos dice que cuando el Señor regresó a ellos, hermano, el Señor, versículo 19 dice, después de mucho tiempo, y hace mucho tiempo que nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos y está por regresar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él va, dice la Biblia,
vino su señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. El Señor va a regresar a esta tierra para hacer cuentas con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que estar preparados. Tenemos que habernos esforzado, hermano, y tenemos que esforzarnos sin desmayar, porque el día que Él venga, Él va a reclamar por lo que Él nos dio. Él nos ha dado riqueza. Nosotros éramos basura del mundo. Nosotros éramos unos pecadores perdidos. Y Él nos concedió la salvación. Nos concedió misericordia. Nos concedió sanidad. A muchos de nosotros somos portadores de la gracia divina. Porque no solamente Dios nos ha salvado. A muchos de nosotros Dios nos ha sanado. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y hermanos, Dios ha hecho milagros en nuestra vida. Y tenemos que ser, sobre todas las cosas, agradecidos. Por tanto, Dios se ha revelado en nuestra vida, no solamente con su palabra, no solamente lo hemos conocido, sino que hemos experimentado esa gracia y Él quiere que multipliquemos esto que nos ha dado. Cuando decimos multiplicar, ¿qué? Él quiere que se multipliquen los milagros. Él quiere que se multipliquen las personas que son restauradas. Él quiere que se multipliquen las personas que están perdidas, sean salvas. Porque mire, hermano, nuestro Señor cuando regrese no va a venir a pedirnos dinero. ¿Cuántos dicen amén? Él no va a pedir dinero, porque Él no viene a buscar dinero. ¿Qué viene a buscar Él? Las almas de los hombres. Por tanto, lo que en realidad nos está enseñando esta parábola es que Dios nos ha comisionado como siervos suyos para que trabajemos para Él, a fin de que cuando Él regrese se encuentre una iglesia. Que se encuentre una novia preparada, ataviada, lista para las bodas. ¿Me dice amén a eso? Amén. Siento la presencia de Dios. Hermano, el Señor no quiere nuestro dinero. Él quiere nuestro esfuerzo. Él quiere nuestra dedicación. Él quiere que prediquemos, que multipliquemos lo que Él nos ha dado, que es su palabra. Tenemos que sembrarla para que dé fruto para Él. Ahora sucede, hermano, que cuando miramos aquí en la parábola, encontramos que cada uno multiplicó lo que tenía. Así que el deseo de Dios, fíjese, en el caso de los panes y de los peces, nosotros, por decir, los discípulos, fueron los que le dieron al Señor los panes y los peces, ¿sí o no? ¿Está conmigo en esta hora? Quiero que lo entienda. Los discípulos tomaron los panes y los peces y se los dieron a Cristo y Él los multiplicó. Esto no fue lo que pasó en esta parábola, sino todo lo contrario. El Señor nos da a nosotros para que nosotros seamos los que nos multipliquemos. ¿Se da cuenta del asunto? Ahora, nosotros no hacemos milagros. Él sí. Gloria a Dios. Pero lo que nos está diciendo el Señor es que nosotros tenemos que esforzarnos sin desmayar para que lo que nos ha dado pueda ser multiplicado. Y eso implica que a través de la fe nosotros contemos con Él cada vez que vayamos a predicar. Cuando usted va a orar por un enfermo, usted es el que está diciendo: Señor, haz el milagro. Porque nosotros no multiplicamos, nosotros no hacemos el milagro, pero Él sí. Y esta obra, hermano, es nosotros con Dios. ¿Me explico? Quiere decir que Dios nos está dando una responsabilidad y es esforzarnos con lo que nos ha dado para multiplicarlo junto con Él. Él va a hacer el milagro que la gente crea. Yo no puedo hacer que la gente crea. Yo no puedo convencer a la gente, aunque tenga muchos argumentos. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Solamente Él. Cuando hablamos de crecimiento, ¿quién es el que da crecimiento? Solo Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es esforzarnos por sembrar y por regar la semilla de Dios, la palabra. Nosotros predicamos el evangelio. El milagro lo va a hacer Dios, pero tenemos que esforzarnos a través de la oración y de todo lo que nos enseña la palabra para hacer la obra, porque el Señor está esperando resultados de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces aquí la Escritura nos da ciertos elementos
que nos ayuda a comprender que somos importantes en los planes de Dios. Somos importantes para llegar a esa familia que está aislada, que no conoce el Evangelio, que no conoce nuestro Dios y que en Dios puede encontrar la solución a sus problemas, pero no solamente a los actuales, sino al futuro eterno. Mire, hermano, hay muchas personas que están perdidas, pero no hay quien les predique, no hay quien les enseñe el Evangelio. Y aquí la palabra deja algo muy importante a relieve. Cuando el Señor venga, Él va a hacer cuenta con cada uno de nosotros. Y si usted vio, el Señor dio 8 talentos, ¿verdad? 8 talentos. Pero cuando Él regresó, mire cómo es la matemática de Dios en esto. El de 5 produjo 5. Entonces, esto es como 5 por 2. El que produjo 2, ¿verdad? El que recibió 2, produjo 2. Así que es 2 por 2. Pero el último, que recibió 1, no lo multiplicó por 2. ¿Por qué? Hermano, ¿cuál es la esencia de toda esta enseñanza? Mire lo que dice el último siervo. Dice, versículo 24. ¿Está conmigo ahí? Pero llegando también el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hermano, fíjese, qué cosa más tremenda. Quiero que lo entienda, porque aquí está un misterio revelado. Este siervo conocía bien a Cristo. Yo le pregunto, cuando Jesús estuvo en la tierra y se manifestó a nosotros, ¿qué fue lo que Él hizo? ¿Qué fue lo que más Él hizo durante ese periodo de 3 años antes de su crucifixión? ¿Qué hizo? Predicó el Evangelio. ¿Sí o no? Hermano, y cuando dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste. Eso nos da una pista de lo que significa esta parábola. El Señor predicó por 3 años con sus discípulos por toda la aldea y por toda la región de Judea. Él enseñó el Evangelio, pero Él tuvo un tiempo limitado para hacerlo y subió a los cielos. Me dice amén. Gloria sea al Señor. Pero Él dejó a sus siervos para que hicieran esa obra por Él. Él quería que nosotros sembráramos y que nosotros segáramos esa semilla. Lo mismo que nos enseñó el apóstol Pablo cuando dijo: Apolo regó, yo sembré, pero el crecimiento lo da Dios. Hermano, aquí lo que nos está hablando la palabra, que todos los dones, todo el conocimiento, todo lo que Dios nos da para hacer su obra es con el propósito de predicar este evangelio. Entonces, Él quiere recibir almas a las cuales Él personalmente no le predicó, pero usted y yo tenemos la responsabilidad de predicarle. Por eso es importante que entendamos todo esto, porque este siervo inútil, este siervo que no hizo nada, perezoso y negligente, ¿qué fue lo que hizo? Conoció al Señor, recibió de Dios y no hizo absolutamente nada con eso. No lo compartió con el mundo, no lo enseñó al mundo. Por eso dice en la Biblia que Él fue y lo escondió. Algunas veces escuché decir que existen cristianos que son de la secreta o que son como espías. Son cristianos y nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque no predican en ninguna parte, no se identifican, no hablan como cristianos, hablan como el mundo, visten como el mundo. Hermano, si usted es cristiano, usted debe de hacerse notar. Usted debe saludar diciendo: Dios te bendiga, el Señor Jesús te bendiga, gracias, Dios te guarde. Hermano, y mencionar a Jesús y hablar de Jesús en todos los eventos de su vida. Nosotros a veces encontramos creyentes, lo digo porque me pasó personalmente. Estuve en un trabajo con una persona y yo estaba predicándole a mis compañeros de trabajo en una nueva empresa que estaba.
y había uno escuchando y me rebatía. Y yo le seguía hablándole, porque me hacía ver como que estaba predicando algo raro, ¿no? Y luego, semanas después, me enteré que era cristiano o que iba a una iglesia. Y yo le dije, pero yo pensaba que usted era del mundo. Vestía como el mundo, andaba como el mundo, hablaba como la gente sin tener temor de Dios. Pero dice, no, yo estoy bautizado, yo soy de la iglesia. Digo, pero usted no es cristiano. Se lo dije así en la cara. Él se enojó conmigo, pero yo dije, mire, cuando uno es cristiano tiene que actuar como cristiano. Y hermano querido, hay personas que esconden lo que son. Se han entregado a Jesús y no quieren ni anunciar a Cristo, no quieren mostrar a Cristo en ninguna forma de su vida, ni en su forma de hablar ni de vestir. Perdón, quieren parecerse más al mundo para encajar. Usted, hermano, hermana, no necesita encajar. Usted necesita estar en la presencia de Dios y ser aceptable ante los ojos de Dios. No importa lo que diga el mundo. El mundo puede, especialmente a las hermanas, cuando se visten correctamente como hijas de Dios, digamos, pueden decir, no, pero se viste como una vieja. No es que se esté vistiendo usted como una anciana o una vieja. No, usted se está vistiendo como una mujer decente para los ojos de Dios, de su marido, o si es soltera, para agradarle a Dios sobre todas las cosas. Entonces, hermano, es importante que veamos que esta exhortación que nos hace Cristo es para que nosotros nos esforcemos y nos esforcemos sin desmayar, que estemos todo el tiempo trabajando para Dios. No existe momento en que usted no pueda glorificar a Cristo. No existe momento en que usted no pueda testificar que usted es cristiano. No importa lo que diga el mundo, no importa de lo que lo acusen, usted es hijo de Dios. Usted debe guardar los mandamientos. Es tremendo que usted pueda encontrar personas que vivan mostrándole al mundo, queriendo ser como ellos. He encontrado cristianos que se tatúan en la piel para parecer del mundo, no, esto está bien, para quedar bien con el mundo. Hermano querido, la Biblia condena eso y tantas otras cosas. Por eso es importante que veamos las palabras del Señor cuando se dirige a este siervo en específico. Acuérdense que habían tres. Y esto es importante porque si usted empieza a mirar la Biblia, en muchas ocasiones se habla de tres. Estos tres siervos, uno tenía 5 talentos, otro tenía 2 talentos y el último tuvo 3. El Señor no quiere pérdidas, hermano. Cuando Él nos entrega las cosas, Él nunca va a perder. Siempre Él es victorioso, Él gana en todas las cosas. Y cuando Él entregó 8, Él recuerde que ¿qué fue lo que recibió para atrás? Recibió lo que era suyo, o sea, esos 8, más el doble. O sea, quiere decir que Él recibió con el primero 10 talentos. Con el segundo recibió 4 talentos. Son 14, ¿verdad? ¿Sí o no? Y entonces, el que faltaba completó los 15. Quiere decir que el Señor entregó 8, pero recibió 15 para atrás. Es importante, hermano, que usted se dé cuenta que nuestro Dios es un Dios ganador. Y todas las personas que en este mundo escuchen el Evangelio y crean en Dios, esas personas van a ser también victoriosas. Esas personas también Dios las va a bendecir. Porque el deseo de nuestro Señor al regresar a la tierra, hermano, es por su iglesia, no por dinero. Él viene por las personas que crean sinceramente y de corazón en Él. Por eso, nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios hoy. Necesitamos en el nombre del Señor Jesucristo considerar qué estamos haciendo con nuestra vida, en qué estamos cooperando para que el reino de Dios se expanda, en qué estamos cooperando para que otras personas, otras almas puedan conocer a Jesús. Aquí dice, leo aquí en el nombre de Jesús, versículo 26. Esto es importante. Si usted es sincero en su fe y usted quiere agradarle a Dios, huya de la negligencia, huya de la pereza, huya de esconder su fe y la Biblia.
No, practique la fe, predique el evangelio, salve almas. Es su responsabilidad y es mi responsabilidad. Dice aquí, versículo 26. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente. Hermano, nadie quiere escuchar eso de parte de Dios. Yo medito mucho en eso, hermano. Y a mí personalmente me atormenta. ¿Por qué? Porque he trabajado para el Señor desde que me convertí en el año 93. He trabajado en muchas cosas, pero aún ahorita, aunque yo predico online y todo eso, no me siento, ¿cómo se puede decir?, satisfecho, ni tampoco, digamos, completo en esto del ministerio. Estoy predicando, estoy haciendo libros, etcétera, pero no es suficiente. Yo siento que falta algo. Lo que quiero decirle en el nombre del Señor Jesucristo, que todos tenemos esta responsabilidad, pero nadie quiere oír estas palabras de parte de Dios, porque un día vamos a rendir cuenta en el juicio de Dios, un día vamos a estar delante del trono, y Él va a hablar particularmente con cada uno de nosotros. Y aquí dice que el Señor le dijo a este siervo, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré, debía él sembrar, debía él recoger? Y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías, escuche, hermano, debemos hacer algo. Fíjense, este siervo tenía que multiplicar el talento. Tenía que agarrar esas 600 monedas y comenzar a hacer negocios, a hacer algo para ganar. Comprar tierra, sembrar, lo que se podría imaginarse, hacer un negocio. Pero tenía miedo de perder el dinero. Y a veces nosotros, teniendo temor de perder nuestra alma, o teniendo temor de tocar una puerta porque me van a tirar, se van a reír de mí, o me van a contestar en mala forma, o me van a echar de la casa. No importa que lo echen, lo importante es que usted fue. Y que usted fue a predicar el evangelio, y que usted le saludó en el nombre de Cristo a esa persona y le dijo: Jesús le ama. Usted le dijo algo a esa persona. Eso es lo importante, que usted se esfuerce, lo intente y no desmaye, hermano. No importa que aparentemente haya fracaso. Cuando usted lo echan de una casa, ¿qué ha pasado? A hermanas aquí, a mi esposa, a mí me ha pasado también muchas veces que me han rechazado, me han dicho fanático. No importa, hermano, Dios está mirando que yo lo intenté, yo fui y me rechazaron, como pasó con los apóstoles, que también lo rechazaron y sacudieron el polvo de su ropa y de sus sandalias. Tenemos que ir a predicar el evangelio. Y dice acá la Biblia, dice: hubiese dado dinero a los banqueros. O sea, este hombre, nosotros queremos siempre que Dios multiplique milagrosamente todo lo que tenemos. Pero Dios nos está diciendo: yo puedo multiplicarlo, como dice con los panes y los peces, pero te he dado esto a ti para que trabajes, para que hagas algo para mí. Yo quiero usarte. Hermano, este mensaje que hay aquí, en esta parábola, es tremendo, porque nos está diciendo que Dios quiere que participemos de su obra. Es un privilegio, debe ser un gozo. Ahora, ¿quién va a hacer que las cosas funcionen? Dios. Usted y yo tenemos limitaciones humanas, limitaciones de conocimiento, limitaciones para hablar, temores, etcétera, todo tipo de defectos. Pero, hermano, nosotros somos los que tenemos el defecto. Dios es perfecto, Dios no tiene nada de defectos. Así que Él es nuestra pareja ideal para este ministerio. Usted va a predicar en su nombre y Él le acompaña. Si hay algún problema, es suyo. Pero si hay alguna situación, Él es el que la va a resolver. Si hay que hacer un milagro, Él es el que va a sanar. Cuando Pedro estaba en la puerta de la Hermosa y oró por aquel hombre que era cojo, la gente se asombraron y dijeron: ¡oh, tremendo! Y Juan y Pedro dijeron: pero ¿por qué nos miran a nosotros? Como si por nuestro poder o por nuestra autoridad este hombre fuera sanado. No, este hombre fue sanado por Jesucristo. Lo dijeron claro. Ahora, yo voy ahora por un enfermo. Yo no voy porque yo voy a sanarlo,
voy para interceder para que Dios lo sane. Y lo he visto. Y usted puede participar de eso también, porque quien sana no es el hombre, es Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso le digo en el nombre de Jesús, este mensaje es para alentarnos a que en medio de todo este aislamiento, en medio de esta situación, tenemos que hallar la forma de compartir el evangelio. Tenemos que hallar la forma de hacer llegar este mensaje, porque alguien puede ser salvo. Y recuerde, el Señor espera que no solamente usted sea salvo, Él espera que su familia sea salva, Él espera que sus amigos sean salvos, Él espera que todo el que esté a su alrededor oiga el evangelio por medio de usted. Amén. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, el versículo 30, fundamental. El Señor va a hacer cuentas con nosotros. ¿En qué aplicamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra meditación? Todo lo que hagamos aquí, vamos a dar cuentas a Dios. Y dice la Biblia, versículo 30, ténganlo presente en sus oraciones. Dice, y al siervo inútil. Esta es una palabra importante. Siervo inútil. Es decir, porque no hace nada, que no sirve, la persona que no trabaja para Dios. Hermanos, dice, échenle en las tinieblas de afuera. Allí será lloro y el crujir de dientes. Usted puede ser un creyente. Usted puede ser un miembro de la iglesia. Pero si usted no hace nada para Dios, usted es un inútil. ¿Me está escuchando, hermano? Y lo digo para todos nosotros, porque nuestro tiempo debemos utilizarlo para glorificar a Dios. En medio de esta prueba tenemos que hacer algo para predicar. Tenemos que llegar a alguien. Tenemos que llevarle mensaje. Porque si no, ante los ojos de Dios, somos inútiles. Hoy la iglesia está pasando por una situación terrible. A mí me atormenta. Mi esposa sabe que cuando llegan los días de culto y demás, y las situaciones que hay alrededor de la iglesia, no solamente aquí, en todo el mundo, a mí me afecta físicamente y me sube la presión, me da mucho malestar, etc. Pero ¿por qué digo esto? Lo digo, hermano, porque todos nosotros tenemos que estar involucrados en la obra de Dios. Y hoy, como nos dice aquí, va a llegar un día en que tendremos que rendir cuentas. Y la obra de Dios necesita esparcirse. Y se va a hacer por cada uno de sus hijos, de los hijos de Dios. Me dice amén a eso. Ahora, Dios quiere que se multiplique la cantidad de almas que van a ser salvas. Porque Él está esperando regresar por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que cada uno de nosotros tenemos que crecer de la manera que tengamos que hacerlo, hermano. Sea online, sea de una manera o de otra, necesitamos crecer espiritualmente. Debemos crecer en conocimiento. Debemos crecer en capacidad para orar, para interceder. Y yo le pido en el nombre del Señor Jesús que esta noche usted haga un pacto con Dios. Usted se acerque al Señor y le diga, Señor, yo quiero ser útil. Yo quiero esforzarme sin desmayar. Dame la fuerza, dame la inspiración, dame la guía que yo necesito para hacer tu obra. Hermano, donde quiera que usted esté, recuerde, el Señor Jesús predicó 3 años en toda la región de Judea, en la provincia de Judea. Él no predicó, digamos, en ningún otro país. Él predicó solamente en la provincia de Judea. Nosotros somos los responsables de llevar esto, no solamente de la provincia de Judea como mandó el Señor, sino que fueran a Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, esta parábola está hablando de la iglesia, está hablando de nosotros. Tenemos la responsabilidad de llevar este mensaje a todo lugar. Y para eso tenemos que ser siervos buenos y fieles. Si somos inútiles, el Señor nos va a castigar. Fíjese, aunque usted esté en la iglesia, aunque usted ostente lo que ostente, si usted es inútil en las manos de Dios, Él le va a desechar. Por eso hay personas que dicen, no, si usted ya se convirtió, ya no importa, ya va a ser salvo. No, si usted no le es útil, el Señor dice, te va a echar afuera con los incrédulos. Hermano,
Esfuércese sin desmayar. No deje que su tiempo se acabe sin usted haber cumplido su propósito en el plan de Dios. Hay almas que están esperando oír el Evangelio por medio de usted y por medio de mí. Amén. Yo espero que en el nombre de Jesús el Señor le bendiga esta noche y sepa, hermano, que nuestro Dios está mirándonos en esta misma hora. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe y que nos fortalezca, porque realmente la obra de Dios no debe parar por ninguna de estas circunstancias adversas. Tenemos que hallar la vía, la puerta, para poder entregar este mensaje a las almas que están anhelando la salvación, que están anhelando conocer a Dios. ¿Y quién puede dar a conocer a Dios sino aquellos que somos sus hijos? Amén. Vamos a orar. Señor de los cielos, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque sé que usted no está interesado en nuestro dinero, pero sí nos ha entregado dones, nos ha entregado conocimiento, nos ha dado sabiduría, nos has dado de tu espíritu para que podamos darle al mundo el conocimiento de tu verdad y de tu reino. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos capacites un poquito más, que nos des claridad en nuestros pensamientos, que en el nombre de Jesús podamos sentir esa inspiración y ese empuje tuyo para ir a otras almas a llevarle este mensaje. Que en el nombre de Jesús trabajemos arduamente. Perdón, Señor, porque nosotros, Señor, tenemos una misión de tu parte, de predicar y sembrar donde tú no lo hiciste, porque tú esperas que en todo el mundo, en toda la tierra, se conozca de este mensaje. Ahora, en el nombre de Jesús, ayúdanos, consuélanos, fortalécenos para esforzarnos sin desmayar, como pasó con Elías, que cuando le diste, Señor, de esa comida maravillosa que el ángel le llevó, dice que pudo correr 40 días y 40 noches sin descansar. Nosotros necesitamos energía de tu presencia, la energía de tu espíritu, la fuerza de tu presencia para ir al mundo a predicar sin temor, para hacer las cosas que tú quieras. Ayúdanos a multiplicar, Señor, este mensaje, a multiplicar, Señor, las acciones de gracias hacia tu nombre. Oh Dios, en el nombre de Jesús, mira por nuestras familias, mira por los hermanos que están oyendo el mensaje y que en el nombre de Jesús podamos cumplir con tu propósito. Gracias, Señor, y te suplicamos humildemente, perdónanos por haber sido inútiles por algún tiempo. Ayúdanos a encontrar la manera de glorificarte. En el nombre de Jesús te damos gracias, en el nombre de Jesús te decimos amén y amén. Hermano, que Dios me le bendiga. Espero no se sienta mal por lo que he estado diciendo. Simplemente le estoy pidiendo en el nombre de Jesús, le estoy exhortando, animándole a que usted se esfuerce y no desmaye. No importa cuántas veces lo tenga que intentar, hágalo. El Señor va a estar con usted. El Señor mira el trabajo de cada uno de nosotros. Así que por todas estas cosas, nosotros tenemos como cristianos que crecer. Le vuelvo a recordar que en el nombre de Jesús estoy haciendo un trabajo de publicar todos los libros en Amazon. Si usted baja en su teléfono o en su tablet o la computadora la aplicación Kindle, usted puede recibir la información sobre estos libros. Son 3 libros que ya he publicado. Y si usted pone solamente mi nombre, Leonardo Alfonso, le van a salir todos los títulos que yo he publicado, que hasta este momento son 3. Le animo a que los compre, no solamente porque va a colaborar con nosotros, con nuestra familia y nuestro ministerio, sino que además le aseguro que cuando usted lea el primer libro se va a dar cuenta de lo importante. Son libros cortos, por eso los puse bajo precio. Son libros que hablan sobre el entendimiento de las Escrituras. Va a animarle, Dios va a hablar con usted directamente, usted va a sentir la profundidad espiritual, revelación, gozo y alegría al leer esos libros. Pero todo tiene que ver con su interés. Recuerde, si usted quiere conocer más de Dios, a veces no tenemos muchas vías para recibir y digamos, hay muchas personas que leen la Biblia y no la entienden. Por eso yo siento que parte de Dios, el Señor me ha comisionado a escribir estos libros. Tengo muchos libros escritos, pero el trabajo es mucho y a veces me